vídeo de hoy hablo con una persona experta en la creación de contenidos en clases online e incluso en talleres para profes, para docentes excelentes como tú. Creo que la tribucharla de hoy te va a venir genial, te va a dar muchísima inspiración de cómo crear tus propios contenidos, de cómo crear tus propios materiales y además te va a dar también una visión de otra salida de la educación, irte a dar clases en el extranjero. Porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. Hoy hablo con Sara Aparicio, más conocida en sus redes sociales por How to Learn. Ella es graduada en estudios ingleses y ha realizado también el máster de formación de profesorado en inglés. Es muy inquieta y desde bien temprano comenzó a dar clases tanto grupales como individuales y a crear sus propias actividades y proyectos. Hoy en día ya certificada también como profesora de lengua y literatura y profe de español para extranjeros, vive en Londres y trabaja en un colegio allí. Está aquí para hablarnos de esa experiencia que quizás inspire a profes novatos de esta tribu que no sepan cómo enfocar su profesión y que también nos va a convertir en docentes excelentes, estoy segura. Así que bienvenida, Sara. Muchas gracias, Ana, por tenerme aquí. Todo un placer. Bueno, pues vamos a comenzar, que quiero preguntarte en primer lugar por ese momento en el que acabamos la carrera, ¿no? En tu caso, pues estudios ingleses y después el máster del profesorado, y muchas veces tenemos dudas de qué hacemos, hacia dónde enfocamos nuestra carrera, si opositamos, si no opositamos. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento y cómo llegaste a irte a Londres? Cuéntanos. Vale. A ver, es que yo creo que yo lo tuve bastante claro desde el principio, entonces sí que es cierto que a mí no me llegaron tantas dudas como a lo mejor a algunos de mis compañeros. Yo tuve un auxiliar de conversación cuando yo estaba estudiando en el instituto. Me fascinó su trabajo, me fascinó la forma en la que podía llegar a nosotros, cómo de pues, relajado el ambiente era en sus clases y eso que no solo compartía un poco la lengua, sino que también nos traía la cultura, todo eso, me fascinó, me encantó. Así que nada, yo ya tenía muy claro, yo tiré luego por estudios ingleses y estando en estudios ingleses me enteré de un poco este programa que tiene el British Council con el Ministerio de Educación de España y lo solicité. O sea, es que ni siquiera, por mi mente ni siquiera pasaba el hacer el máster del profesorado tan pronto. Lo solicité en marzo, pero me lo dieron. Así que decidí hacer el máster. Dije, mira, no, porque luego también pensaba, pues me tomo un poco un año sabático, miro un poco qué es lo que quiero. Yo siempre, o sea, yo sí que sabía que quería ser profe, pero también tenía muy claro que quería vivir en el extranjero y no sabía muy bien cómo compaginar esos dos sueños, por así decirlo. Así que nada, lo estuve hablando un poco con mis padres y me dijeron, mira, mejor que estudies de seguido, te conocemos, como empieces ya a dar gritos por aquí y por allá, no Mal. vas a hacer nada. Exacto. Así que nada, me metí en el máster de profesorado y al terminar sí que es cierto que dije, vale, ¿y ahora qué hago? Me vuelvo a pedir este programa, intento buscar trabajo. Sí que es cierto que el opositar, creo que terminé tan desmotivada por cómo se enfoca el máster del profesorado y, o sea, estudios ingleses no, porque al final es una carrera que no es como magisterio, ¿no? Que simplemente te lleva a la rama de enseñanza. Estudios ingleses es mucho más amplia y yo pude hacérmela bastante tirando hacia educación, así que por esa parte estoy muy contenta. Pero el máster del profesorado acabé tan decepcionada con él eh, que no se me pasó por la cabeza volver a meterme a opositar. Además, justo coincidió que el año que yo hacía el máster era año de exámenes de oposiciones, así que ya no iba a llegar a ese No año te y daba tiempo. significarían 2 años más, exacto, no me daba Claro. tiempo. Y significaba 2 años más. Y en aquel momento yo dije, no, es que no me veo 2 años más encerrada cuando yo ya me había mirado un poco el temario y sabía que con lo desmotivada que estaba en ese momento, si me metía
no iba a funcionar. No. Muy bien. Bueno, pues es otra opción que creo que eso, los profes de la tribu pueden ver que hay muchas Sí, ramas, ¿no? sí, Que sí, no es sí. solo positar la salida, que hay No, muchas otras no, y que puede estar muy bien. Tú además has dado muchas clases particulares sí. e individuales. Yo también en mis tiempos jóvenes di un montón y creo que eso ayuda mucho, Ayuda curte y muchísimo. Sí, sí. cuéntanos, ¿lo recomiendas? Yo totalmente, 100%. Además, está muy bien, también recomiendo, que es algo que yo también hice y que me di cuenta y me abrió mucho la mente en aquel momento, que era dar extraescolares en los coles por la tarde. Sí. Tanto cuando estudiaba la carrera como cuando estudiaba el máster, pues hombre, también es un poco ganarte un extra de dinero y ya estás dentro un poco del sector de la educación, que no es lo mismo, pues a lo mejor como si, no sé, pues te apetece trabajar en un bar los fines de semana, que está perfecto. Pero yo siempre decía, vale, pues yo quiero ya ir un poco encarrilando mi vida hacia el sector de la educación más que otras cosas. Sí. Y le recomiendo muchísimo. A mí me ayudó a darme cuenta de que los niños de primaria y de infantil me encantan, pero para unas horitas no podría ser maestra ni no podría ser profe de infantil. Te pasa como a No mí, te podría, pasa como a mí. sí, Sí. Yo o admiro mucho sea, a las profes de infantil, ¿eh? O sea, yo también, o sea, yo tienen es todo mi admiración plena. reconocimiento. Sí, sí, sí. Infantil y primaria para mí es admiración plena. De hecho, cuando terminé la carrera, terminé el máster, hice las prácticas en un cole y pues se dio la oportunidad de que me pude quedar allí luego trabajando como profe. En mi cole también teníamos infantil y primaria. A veces nos íbamos de excursión con todos ellos y los decía, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Por favor, decirme el secreto. Digo, si yo estoy a veces una hora con mis chavales y ya estoy diciendo, por favor, cambio de equipo, por favor. Sí, sí, es verdad. Pero sí, volviendo un poco a la pregunta, yo creo que me ayudó mucho a eso, ¿no? Lo primero me ayudó mucho a ver que las necesidades individualizadas de cada alumno, porque normalmente, seamos francos, te piden particulares o tú das clases particulares a niños que a lo mejor le cuesta un poquito más Sí. o que quiere mejorar. No tienes al niño de altas capacidades que se le da todo perfecto y que lo hace toda la primera. Entonces, me ayudó mucho a ver esa necesidad individualizada en el niño y el alumno y también me abrió mucho la mente a ver que la forma en la que se enseña inglés, en este caso en infantil y primaria, se puede extrapolar perfectamente a secundaria, porque muchas veces yo creo que unimos es que son más mayores con el Sí. no les voy a poner dibujitos, no les voy a poner caritas, no les voy a dar pegatinas porque eso ya no lo quieren. No, todo lo contrario, o sea, me demostró que todo lo que yo hacía en esas clases extraescolares lo podía extrapolar, sí que es cierto que cambiando cosas, pues el tema o la forma en la que introducía, pero que funcionaban exactamente igual. O sea, Sí, yo he dado pegatinas en cuanto a eso y vamos, se peleaban por las pegatinas sí, en sí, sí, cuanto es de la ESO, verdad. entonces, eh, entonces creo que te abre mucho los ojos y aprendes mucho también. Así que Ujú. 100% recomendable. Muy recomendable. Y tuviste también una academia online, ¿no? Sí. Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Esa duró muy poquito, lo hice con una amiga, me encantó la experiencia, pero no, o sea, no me daba la vida para compaginarlo. Y eso nació de la necesidad, es que mi vida ha surgido mucho de necesidades. Yo estaba dando clases particulares y no llegaba. Me recomendaban y es que yo tenía unas horas en mi día, no podía dar más y muchas Claro. veces también pues el transporte de una casa a otra dices, no, porque tú puedes dar una clase pues de 5 a 6 de 6 a 7 y dices, ya, pero ¿y ¿Cómo me qué hago? muevo? Exacto, me teletransporto, no. Entonces surgió un poco de la necesidad. Me junté también con una amiga que estaba pasando un poco por el mismo sentido y por la misma fase, que teníamos una forma de ver la educación muy similar y decidimos dar el salto. Así que sí, o sea, no llegamos a tener ningún sitio físico, pues ojalá, eso era muy a largo plazo. Pero sí que es cierto que poníamos un poco en contacto a familias que necesitaban profes con profes que seguían nuestro estilo y nuestra visión de cómo queríamos que fueran unas clases particulares.
dábamos formaciones a esos profes, dábamos materiales a esos profes, enviábamos también muchas cositas extras a los padres. Entonces era como un servicio, bueno, como muy completo. Y de ahí también pues aprendí mucho, y yo creo que de ahí también un poco ha surgido luego el ir enlazando a donde estoy yo ahora. Claro, Entonces, claro. pues Qué bien, qué bien. Bueno, claro, un montón de campos, ¿no? Has tocado, que sí, sí, exacto. eso está O muy sea, está bien. todo dentro de la educación, si te das cuenta está todo dentro de la educación, pero sí Sí, que ha sido como particulares, clases extraescolares, el tener tú un poco tu propio negocio. Entonces, está todo ahí, todo ahí. sí, 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 todo curte. Al final todo va dentro de Sí, nuestra mochililla de exacto, profe. Tú exacto. eres, Yo claro, siempre muy lo inquieta digo, y muy... Sí, sí, dime, Sara. sí, eso siempre lo digo, que al final no sabes para qué vas a necesitar ese conocimiento. O sea, yo absorbo, que me pasa igual un poco pues de las metodologías o de la forma de dar clase. Que muchas veces pues por aquí en esta comunidad se aprenden muchas cosas porque hay profes muy, muy buenos, y yo creo que todos tenemos un poquito que aprender del resto, y jo, es que nunca sabes cuándo puede venir la inspiración y dices, ay, pues esto me viene genial, ay, pues esto lo Es puedo usar. verdad, es verdad. Es ir cogiendo eso, poquitos, ¿no? De un montón de Exacto. sitios. Tú eres además muy creativa y creas tus propios recursos, ¿no? Sí, De hecho, en Instagram nos compartes muchos, muchos de ellos. ¿Cómo sí. empezaste a crear tus propios recursos? Vale, pues va a ser muy gracioso. Empecé creando mis recursos porque el primer año que fui profe de extraescolares, la primera clase que me tocó era un grupo de los siguientes alumnos. Una niña de 4 años, dos niños de 5, dos niños de 7, dos niños de 8 y tres de 9. Toma Me ya. dieron un libro para los niños de 9 años y me dijeron, a la aventura. Adapta. Adapta a la aventura. Entonces, claro, yo ahí dije, ¿qué hago? O sea, sí que es cierto, eran 2 horas a la semana, pero yo dije, yo no quiero dejar atrás a ninguno de mis niños, Claro. porque cuando yo veía que cuando hacía cosas con los de 9, pues los de 4 y los de 5 estaban en plan, ¡ah! ¿Nosotros qué hacemos? ¿Y nosotros? Entonces dije, yo tengo que hacer algo. Y recuerdo que mis primeros materiales fueron tan sumamente simples como decir, vale, estoy viendo la comida y ver y siderar con estos niños, pues a ellos les voy a poner solo la comida, que unan, que coloreen, que rellenen, que escriban. Y me acuerdo que lo hacía en PowerPoint, que ahora Ujú. soy nula en PowerPoint, pero los empecé haciendo en PowerPoint, y eran diapositivas blancas con frutas. Es que me acuerdo perfectamente, con frutitas y con nombres para que unieran, para que luego colorearan las frutas, que hicieran como libritos de vocabulario, y así empecé. Así Y poco empezó a todo, poco. ¿no? Así Poco empezó a todo poco. así. Bueno, y Y luego poco a poco. de ahí has evolucionado un montón, ¿no? Porque ahora ya no Mucho. utilizas PowerPoint. Cuéntanos No, cómo los haces ahora y sobre todo cómo recomiendas a esos profes novatos que se quieren poner a hacer sus propios recursos, por dónde empiezan y cómo los pueden hacer. vale. Pues efectivamente yo pasé un poco de esos recursos. Luego me acuerdo que, bueno, yo seguía creando un poco recursos pues con PowerPoint, con Word, un poco con lo que me pillaba. Y descubrí Canva. Y ahí ya Ujú. fue pues mi amor platónico. Descubrí Canva, me acuerdo que realicé pues pequeñas formaciones de Canva, y realicé un curso que sí que me gustó, pero, pero tampoco me dio todo ese conocimiento que tengo ahora mismo, pero asentó muy bien mis bases. eh, y luego practicando. Muchas veces, o sea, lo que sí que hacía al principio, cuando a lo mejor estaba empezando a crear estos recursos, era que yo decía, vale, yo quiero hacer, no sé, el tablero de la fruta, porque quiero jugar con la fruta y tal. Entonces yo me metía en Pinterest y ponía tablero fruta, o lo ponía en inglés, porque cuando lo pones en inglés sale muchísimo Sí, más que mucho cuando lo pones más. en español. Entonces yo miraba, cogía ideas y decía, ay, esto me gusta. Entonces yo abría esa imagen y decía, vale, ¿cómo lo ha hecho? Voy a sacar como la estructura, porque claro, tú cuando ves un material dices, ¡buah! Es que es súper bonito, es que es súper llamativo, y, y de hecho un poco en el curso que ahora yo tengo de Cama para ayudar a esos profes que empiezan, es una de las cosas que cuento, digo,
tú mira un material, aunque sea mío, míralo e identifica la estructura, porque muchas veces son cuadrados, rectángulos y títulos bonitos. Y todo unido y con colores haces boom y sale. Sí. Entonces, empecé así, empecé mirando cosas que otras profes hacían, intentando sacar esa estructura y luego yo llevándola a Canva. Y luego práctica, práctica, práctica y más práctica. Claro. Y practicar no Y es a ver, como a se día de aprende hoy, al final. claro, exacto, exacto. Y Y a día de engancha, hoy muchas engancha. veces engancha muchísimo, muchísimo. Y a día de hoy muchas veces cuando estoy con mentorías con mis profes, que hacemos trabajos juntos y hacemos materiales juntos, yo comparto la pantalla, lo grabo y lo voy haciendo. Entonces es como que se lo voy explicando mientras lo voy haciendo. Y muchos me dicen, jo, es que ya lo tienes todo, es que te sale toda la primera. Y digo, no, no me sale toda la primera. Lo que pasa es que yo llevo ya, Un a bagaje, lo tonto, llevo como 5 años haciendo cosas claro, de esa mías manera, propias. Y entonces, claro. claro, pues yo ya sé, en mi cabeza yo ya tengo pues las formas que quiero poner, la forma en la que quiero que quede, un poco cómo lo estructuro. Y ahora mismo, a día de hoy, ayer sin ir más lejos, estuve retocando y como dándole una nueva visión a un material que yo hice hace 2 años. Entonces, al final, es que es Vas constante reformando, aprendizaje. Sí, claro, claro. exacto. Claro, has mencionado las mentorías que haces con otros profes, que es Sí, otra rama que has tocado. es otra rama. Sí, Otra rama más, ayudas a un montón de profes con varios talleres. Yo he asistido a 2 de ellos, al de las sí, actividades comodín y a otro que no sí. me acuerdo cuál era, esos 2 que hiciste como Sí, las juntitos. de SOS, sí. Y la verdad es que me gustaron mucho porque son súper prácticos, ¿no? A mí no me gusta perder el tiempo, imagino que como a nadie, y me gusta eso, que cuando voy a una formación como que me vaya con ideas, ¿no? Claro, De cosas para poner en exacto. práctica en clase y demás. Y la verdad es que me Sí, gustaron mucho. Sé que ahora hay más talleres hay que más, sí. ofreces y bueno, y el tema de las mentorías, ¿no? ¿Cómo te lanzaste a hacer esto? Cuéntame. Pues vuelvo un poco a lo mismo, es que fueron un poco los caminos que me llevó la vida y un poco las necesidades que yo sentía. Yo empecé un poco con el Instagram sin, bueno, o sea, sin tener esta idea, o sea, para nada yo tenía esta idea, ni muchísimo menos. Simplemente a mí yo veía el claustro de Instagram y decía, Dios, es que me encantaría un poco portar mi granito de arena. Y de hecho con el Instagram tuve como muchos momentos de ahora lo cojo, ahora lo dejo, ahora lo cojo, ahora lo dejo, porque al final no era mi prioridad, ni muchísimo menos lo es ahora, es algo que yo tengo como hobby. Eh, y nada, yo empecé en el cole y veía que muchos profes me pedían ayuda de cómo hago los materiales, ayúdame Sara, cómo has hecho esta actividad que los alumnos nos han contado que han jugado al club en inglés, por qué te los sacas al patio, qué haces en el patio con ellos. Entonces, de esa necesidad yo dije, vale, si yo puedo ayudar a los profes que tengo directamente en contacto conmigo, puedo crear estos proyectos, estos proyectos de colegio, que al final el año pasado, antes de irme ya del cole, creamos el proyecto en del club, lo creamos para toda secundaria. Entonces, joder, Claro, un poco si tienes la capacidad, ¿no?, de ayudar, a mí me sale solo. Entonces, es como que, además, me siento muy mal cuando veo que hay alguien que se lo está pasando un poco ahí mal, que no sabe muy bien cómo hacerlo, y yo no es que tenga la solución, pero sé un poco, porque a lo ¿cómo mejor ya he ayudar? pasado por ello, exacto, se me ocurre alguna forma de hacerlo. Y surgió un poco de la necesidad. Y si te das cuenta, va un poco también muy ligado a todo lo que yo he hecho, porque las formaciones es como si fueran mis clases extraescolares, Sí, mis mentorías es como si fueran mis clases particulares, porque al final son clases particulares. Es algo muy parecido a esto en lo que tú me dices, Sara, estoy desmotivada, no me funciona esto, tengo esta clase, ¿qué hago? Y digo, vale, pues venga, vamos a empezar ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y luego es, oye, ¿qué tal te ha ido? Y, y un poco con las programaciones de posiciones es igual, estoy perdida, no sé qué hacer. Vale, vamos a ver, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Con qué te sientes cómoda? Que muchas veces, como profes, a mí también me ha pasado que nos lanzamos a hacer algo, de decir, voy a hacer la mega clase sí, con los mega recursos y voy a meter Kahoot y códigos QR y bueno, bueno, bueno. Y luego
tú como profe no te sientes cómodo porque has querido introducir muchas novedades a la vez y eso los niños lo notan y Lo los notan. alumnos lo notan. Sí. Entonces, y muchas veces yo digo, mira, es mucho más fácil que te lo saques al patio, juegas a un 3 en raya, repasan los presentes, los pasados y los futuros, juegan al 3 en raya, se lo pasan bien, hacen vínculo de clase y tú estás tranquila porque lo tienes y has seguido metiendo innovación. Sí. Entonces, surgió un poco pues de la necesidad. De esa necesidad, claro, claro. Sí, sí. Sara, allí en Londres me imagino que has aprendido un montón de cosas y que Sí, has visto pues algunas diferencias con la enseñanza aquí en España. Cuéntanos muchísimas. alguna de esas cosas que has aprendido allí, que nos puedan servir. La que más me llamó la atención y me chocó nada más llegar aquí es que el español aquí, por lo menos en el cole en el que yo estoy, no voy a generalizar porque sé que luego he estado haciendo entrevistas y que en otros sitios se hace distinto, pero en el cole en el que trabajo trabajan mucho por traducción. ¿Por qué es esto? ¿Qué es esto en español y qué es esto en inglés? Y aprenden mucho, más que a lo mejor la variedad del lenguaje y ser capaz de pasar pues de nadar a natación, a nado y a nadas, por ejemplo, o a voy a nadar, va mucho a traducción. Entonces, me sorprende mucho que en los exámenes se evalúe también esa parte de traducción, que yo, por ejemplo, en mis exámenes jamás había puesto traduce las siguientes frases a inglés o traduce las siguientes frases a español. Mis Claro, exámenes eran bastante más competenciales en ese sentido. Sí que ponía las típicas preguntas de rellena con, sí, que sí, todos hemos puesto. sí, es verdad. eh, a día de hoy creo que ya no las pondría, pero sí que siento que ahí estaban. Pero aquí o sea, me sorprende mucho que sobre todo los niveles que en España sería hasta la ESO, primero a cuarto de la ESO, se enfocan mucho en pasar un examen, que es el que tienen que pasar en lo que es nuestro cuarto de la ESO, y luego de repente dan un cambio brutal y si lo coges para bachillerato, estudian muchísimo más de lo que estudiamos nosotros en bachillerato. Pero Mira. cuando te hablo de muchísimo más es que estudian la cultura, estudian la historia de España, estudian aspectos como la inmigración en España, Jolín. los medios de comunicación en España y se les pide, o sea, tienen un vocabulario y unas expresiones gramaticales muy, muy buenas, muy buenas. Mira, bueno, bueno es saberlo. Y Sara, imagino que utilizas en tus clases un montón de las actividades que nos cuentas en tus Sí, talleres. Cuéntanos una que te sí. guste mucho, tu favorita o una de tus favoritas. Vale. Mm, una de mis favoritas y que he empezado a hacer aquí, porque obviamente la necesidad la de aquí no la tuve en España, es las tarjetas de speaking. O sea, me parecen súper, súper fáciles de hacer porque son súper simples. De hecho, hace poco subí uno de los materiales a la parte de L de la web. em, y son tarjetitas, pequeñas imágenes con un apoyo un poco pues escrito si ves que lo necesitan Ujú. y es simplemente vamos a hablar. Entonces, me he dado cuenta porque yo con ellos aquí trabajo sobre todo la parte oral porque soy language assistant, entonces toda la parte de gramática, vocabulario, voy a decir un poco lo aburrido de tener que estar Sí, explicando y yendo y tal, no lo hago, me quedo con la parte divertida que son juegos y actividades. Así que genial. Y, y me di cuenta de que muchas veces a lo mejor pues les pedimos y les decimos, vale, ¿qué has hecho el último fin de semana? Y se te quedan así y decir, uff, sí, no en sé. shock. Pero, exacto, pero cuando tú les das algo y les pones a lo mejor, no hace falta que sea la tarjetita ya creada, a lo mejor es una tarjeta en blanco y luego todas las opciones en una Que mesa tienen. y les preguntas, ¿qué has hecho el fin de semana? Van cogiendo imágenes y te van diciendo, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho tal. Y de ahí ya tú sí que puedes empezar a, ay, ¿te gustó? Ay, ¿te lo pasaste bien? Ay, cuéntame un poco más. ¿Y con quién fuiste? Sí, a tirar Y del hilo, sí, ¿no? y Como tener digo yo. algo, exacto, exacto, a tirar del hilo. Y tener Sí, algo manipulativo, me he dado cuenta que les ayuda mucho. sí. Y me di cuenta, por ejemplo, echando la vista atrás, de que eso exactamente lo podría haber hecho en inglés con lo que fueron niños, pero no se me ocurrió. Claro, Fíjate, o sí. sea,
Sí, al final el tiempo y la experiencia pues también es un grado y se nos van Exacto, ocurriendo cada vez más exacto, cosas, eso está claro. exacto. Muy bien, para Sí. cerrar la tribu charla, Sara, me gustaría que motivásemos un poco a esos profes, pues eso, que están un poco desmotivados, que dicen, uff, es que no sé qué hacer en clase, no sé por dónde empezar. ¿Qué les podrías decir Vale, a esos profes? yo les diría que vale más un 1% 365 días al año que un 365 en un día del año. Ujú. Es decir, vale más que tú vayas poquito a poco cambiando cosas de tu clase, pues a lo mejor la estructura, identifica qué estructura tiene tu clase, mete una pequeña sorpresa, mete una actividad introductoria, un juego final, mete un feedback, habla con tus alumnos, pregúntales, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido de hoy? A que te montes la mega clase, lo que hablábamos un poco antes, que te Sí, montes la mega clase del siglo y que a ellos no les guste. Y tú encima digas, es que claro, es que miras, que encima es que lo hago, todo el trabajo, todo el fin de sí. semana, Y un luego uno por catapult, ciento exacto, un 1% muchos todos días los días. seguidos, exacto. Me gusta mucho, Sobre todo, porque y sí, perdona que te he cortado, dime. sí que va muy en la línea de la perseverancia y la constancia, que son flores Exacto, que a mí siempre me gustan mucho, ¿no? Y es verdad que sí, ese poquito a poquito hace un muchito, ¿no? exacto, exacto. Y eso lo extrapolo a todo, es decir, crear materiales, un 1%. Vas a crear el primer material y te va a salir genial y vas a estar súper orgullosa porque lo tienes que estar de tu material. Y luego vas a seguir creando materiales y va a ir, como me ha pasado a mí, que echas la vista atrás y te acuerdas de esas frutitas en una hoja en blanco impresas y dices, ay, ay, lo que haría yo ahora. Pero Claro, claro, es un 1% muchos días. claro, me gusta mucho Sí, esa frase anotada aquí en la tribu como, anotada. como frase top. Y Yo Sara, en mi cuéntanos. habitación, ay, perdona, en mi habitación de aquí, porque obviamente aquí, pues con todo el tema del confinamiento y todo eso, pues han sido meses difíciles, me compré la típica pizarrita esta en la que tú puedes poner cositas con Sí, letras y he puesto la frase de un pasito más todos los días. muy bonito, claro. Muy útil también para los opositores, ¿no? Que nos ven Sí, mucho en este sí, canal. sí, Un poquito cada día es un poquito cada día. lo que va haciendo ese muchito. Sara, cuéntanos dónde pueden encontrarte las personas de la tribu que quieran encontrarte y Vale, qué talleres ofreces y demás. Cuéntanos un poquito. pues ahora mismo pueden encontrar el sitio más fácil de encontrarme es Instagram, que es justo el que tú has dicho, How to Learn, el How to el sub 2 Sí, y lo barra baja, dejaré escrito también. Sí, exacto. Y, y ya de ahí se te abre todo el mundo de posibilidades y en el link de la bio tienen el link a todos los talleres. Actualmente tenemos ya hechos y listos para ver en cualquier momento. Está el curso de Canva para empezar y sobre todo está muy guay porque también le enseño cómo hacer Canva con tu clase, Canva para educación. Entonces es un poco cómo evaluar cómo hacer plantillas para que luego tus alumnos las utilicen, cómo crear recursos, cómo enseñar a tus alumnos a crear recursos, porque muchas veces decimos, sí, venga, hazme esto en Canva y dices, ya, pero no sé hacerlo. Entonces, todo eso claro. viene súper resumido. Tenemos el taller al que tú asististe, que es el de actividades comodín y Muy actividades bien. SOS, Sí, súper recomendable y es un poco lo que tú dijiste, son muchas ideas muy muy, práctico. muy versátiles. Sí, tenemos también cómo utilizar podcast y vídeos, cómo Ujú. crear tu Cluedo y ahora mismo estamos lanzando el de las ideas para los últimos días de curso. Todos ellos que se pueden ver en diferido cuando tú quieras, sin presión alguna. Y ahí también en la web tienes todas las mentorías, las consultorías, toda la información que tú necesites. Y está muy guay porque también tienes el link a el grupo de Telegram que sí que siento que no me da la vida para todo, pero me gusta mucho cuando pues hacemos ahí esas preguntas y respuestas, resolvemos un montón de dudas, nos presentamos. Hay un montón también de opositores por mi grupo de Telegram, que vamos desde aquí. Muchísima suerte a todos. Sí, sí. y, y sobre todo para los opositores, que tengo amigas que van a opositar y siempre les digo lo mismo, no te preocupes, es un día no marca qué tipo de profesor eres,
Está si claro. lo haces bien o si lo haces mal, es un día y todos los opositores valen muchísimo, muchísimo más que un día. Y si no es Sí, en este, pues en el ya siguiente. Y será, si no, pues en el efectivamente. siguiente. Exacto. Es una carrera de fondo, como yo digo, la oposición al final. Entonces hay que perseverar también Sí, y ser constante. Ese exacto. Sí, 1% todos los días que decías exacto. antes va muy en la línea de la oposición. Bueno, pues ya veis dónde podéis encontrar a Sara, que tiene un montón de recursos y abanico de cosas que seguro que os gustan en la tribu. Muchas gracias, Sara. Hemos aprendido un montón. Imagino que te Sí, quedas por ahí en Londres, ¿no? ¿O sí. llevas idea de volver pronto a España? Bueno, me voy a ir a pasar el verano. El verano no Sí, lo sacrifico. está claro. Pero luego vuelvo. Sí, sí. No hemos Tienes allí. terminado por aquí. Sí, no Muy hemos bien. terminado. Bueno, pues seguiremos en contacto, te seguimos de cerca Sí. en Instagram y un beso muy fuerte y gracias por estar en esta Muchas tribu gracias a charla. ti por este ratito. Chao. Espero que esta tribu charla te haya dado un montón de ideas y que tengas muchísimas ganas de ponerte a crear tus materiales. Si es así, te invito a que le des a like, a que comentes por aquí abajo alguna duda que te haya quedado o alguna sugerencia de otras tribu charlas o vídeos que te apetece ver en este canal. También te invito a que compartas el vídeo con otros docentes excelentes u opositores a los que creas que les puede venir muy bien. Y por supuesto, no olvides suscribirte a mi página web www.anasterteacher.com para recibir mis recursos e información sobre los diferentes talleres y formaciones que realizo. Porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo de los lunes. ¡Hasta el próximo, tribu!